Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a este segundo encuentro tecnoformativo de la asignatura Didáctica de la Matemática. En esta oportunidad, pues, vamos a conversar un poco sobre esta asignatura, sobre esta entretenida y bastante interesante asignatura como es la Didáctica de la Matemática. Vamos a hablar en esta unidad número 2 sobre lo que son todos los aspectos teóricos, todas las teorías pedagógicas que sustentan la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Primero que todo vamos a hablar sobre lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se define como la interacción entre el docente y el estudiante. Es decir, son todos aquellos momentos o todas aquellas encuentros, discusiones, explicaciones, en fin, todo aquel proceso que viene siendo el momento en el cual el docente da su conocimiento, sus explicaciones, incluso da sus entretenidas elocuencias para sus estudiantes. Según Abreu, Barrera, Breijo y Bonilla, lo argumenta de la siguiente manera, que es el proceso de aprendizaje es comunicativo, porque el docente organiza, expresa, socializa y proporciona los contenidos científicos, históricos y sociales a los estudiantes. Y estos, además de construir su propio aprendizaje, interactúan con el docente entre sí, con sus familias, con la comunidad que lo rodea, aplicando, debatiendo, verificando o contrastando dichos contenidos. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que se refiere a todo el contenido, todo aquel nivel de enseñanza existente, puede ser de la matemática o cualquier otra área de aprendizaje. Tenemos también que la enseñanza viene refiriéndose a la transmisión de conocimientos, valores, ideas entre las personas. Es la acción que suele ser relacionada no solo con ciertos ámbitos académicos, cabe destacar que no es el único medio de aprendizaje y que el aprendizaje es el proceso a través del cual el ser humano adquiere, modifica o refina sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas como resultado de la experiencia que puede incluir el estudio y la observación y la interacción en la práctica. ¿Qué quiere decir? Que por lo menos la enseñanza se refiere a la transmisión de conocimiento, todo lo que se le va a indagar, todo lo que se le va a indicar a una persona o a un niño o cualquier otro ser viviente. E inclusive también el aprendizaje pues viene siendo el proceso pues por el cual esa persona a la cual se le está enseñando adquiere ese conocimiento. Recuerden lo siguiente, enseñar es transmitir y aprendizaje es adquirir. Son dos cosas que están de forma diferente, pero que a su vez están ligadas una con la otra. La enseñanza, pues, transmitir conocimiento y el aprendizaje, pues, recibir o adquirir ese conocimiento. Ok. ¿Cuáles son los tipos de inteligencias que existen o las inteligencias múltiples que puede manejar el ser humano? Tenemos primero la inteligencia musical. Recordemos antes de hablar un poquito de cada una de las inteligencias y ubicar a la matemática en una de estas inteligencias, vamos a pensar por lo menos como el ser humano, pues como un ser que es bastante racional, pensante, un ser que realmente tiene conocimiento y destreza para adquirir todas sus habilidades. Primero tenemos la inteligencia musical que permite a la persona percibir los ritmos, sonidos, cadencias, melodías, sonidos de la naturaleza y del medio ambiente. Son todas aquella inteligencia que permite pues identificar la música, crear música, cantar, toda aquella inteligencia que permite al ser humano. Inclusive pues existen personas que lamentablemente carecen de esta inteligencia, pero hay otras que no, que tienen esta inteligencia. Inclusive, pues tenemos hoy en el mundo de la música diferentes artistas que pues nos dan grandes melodías, grandes canciones y pues con simplemente, solamente con su voz. Ejemplo, pues tenemos a la cantante inglesa Adele. Adele es una cantante pues que mucho la hemos escuchado a capela. Es una mujer pues que tiene una hermosa voz y que ella simplemente pues con dar un canto sin ritmo, sin música, aún así pues tiene esa gran inteligencia que simplemente con su voz nos da y nos permite pues eh, prácticamente conocerla. La inteligencia corporal o sinestésica es la capacidad de unir al cuerpo y la mente para lograr el perfeccionamiento del desempeño físico. Comienza con el control de movimientos automáticos y voluntarios. Avanza hacia el empleo del curso del cuerpo
avanza hacia el empleo del cuerpo de manera alterna, diferencia y competente. Se refiere a toda aquella inteligencia que prácticamente conecta pues al cerebro y al cuerpo de una manera totalmente sincrónica. Ejemplo, esta inteligencia tiene que ver mucho con los deportistas. Son aquellos pues que manejan sus movimientos, sus destrezas y sus habilidades de una manera pensante, en manera rápida. Por ejemplo, los atletas, en los diferentes desempeños del atletismo, tenemos también los ciclistas, los futbolistas, los basquetbolistas, todos aquellos deportistas pues, que prácticamente manejan esta inteligencia a su vez conectado al cuerpo y la mente. La inteligencia lingüística es la capacidad de captar, organizar, comprender y utilizar el lenguaje verbal de forma oral o escrita. Implica el uso de palabras, frases o oraciones para comunicar un mensaje. Es aquel tipo de inteligencia que tiene cualquier persona para dar un discurso, para hablar en público o inclusive transmitir una idea de manera fácil. Pero también esta inteligencia lingüística la poseen mucho lo que son los escritores. Estas personas poseen una gran inteligencia en el momento de expresar sus ideas de manera escrita. E incluso, pues, muchas veces cuando se les hace alguna entrevista a algún escritor, nos dan cierta cantidad de ideas. Por ejemplo, muchas veces los docentes tienen esta inteligencia ya que pueden expresarse de manera fácil sobre cualquier tema, e inclusive pues indagarlo, expresar sus ideas y, ¿por qué no?, escribirlas. E incluso al realizar de manera simple o de manera bastante compleja un mapa mental, un mapa conceptual, sacarlo de una manera bastante rápida. Y la inteligencia lógica matemática. Esta inteligencia, pues prácticamente es donde se ubican todo lo que es aquellas personas relacionadas con la ciencia de la matemática, la física, la química, la informática, todas aquellas ciencias básicas que incluso hasta la biología se puede indagar en este aspecto. Es la inteligencia de manejar números, entre estos la razón, pues es la realidad no solo de que existe la razón, sino la realidad tan difícil de mencionar. Es decir, que cuando nosotros hablamos de este tipo de inteligencia lógica matemática, se refiere a todas las inteligencias existentes en la vida cotidiana, pues que desarrolla con aspectos de números, comparación, en fin, cualquier otro aspecto dentro de la matemática o la lógica. También tenemos la inteligencia espacial, que es la capacidad que tiene para visualizar, imaginar, representar ideas mentales desde diversos ángulos hacia que lo rota con su mente. Es decir, es aquella inteligencia que percibe una persona en tiempo y en espacio, de estar en un lugar de manera física o también puede ser mental. Pero también esta persona puede comprender e inclusive ver solamente la parte de un edificio, puede ya imaginarse o comprender cómo puede ser la otra. E inclusive la inteligencia espacial también se refiere a aquella persona que puede ubicarse de manera fácil en cualquier lugar del mundo, con simplemente de repente ver un mapa, un esquema, de repente utilizar el teléfono con Google Maps y ubicarse en un mapa, simplemente con ver el nombre de la calle, de su ubicación, pues rápidamente puede ubicarse de manera rápida e inclusive pues puede decir, me encuentro en este sitio, me dirijo a este sitio, ya conozco este edificio, en fin. La inteligencia interpersonal. La interpersonal es la capacidad de comprender el otro, a los demás e interactuar eficaz y sanamente con ellos, para lo cual contiene la sensación suficiente para captar las expresiones faciales, la voz y los cambios, los gestos, las posturas de los otros y de sí mismo. Quiere decir que es aquella inteligencia que permite, pues, simplemente interactuar con otras personas, ser ser esa persona misma con otras personas, pero también, pues, captar de repente cómo es otra persona, sus expresiones faciales, sus ideas, sus gestos y saber entenderla, saber comprenderla. Es algo que es interpersonal y pues prácticamente se refiere a todas las personas que nos rodean. Inteligencia intrapersonal, cuando se refiere a intra, se refiere a sí mismo. Es el conocimiento de los aspectos internos de una persona, el acceso a la propia vida emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de enfocar las discriminaciones entre ciertas emociones y finalmente poner
un nombre y recurrir a ellas en medio de interpretar y orientar la propia conducta. Se refiere por lo menos al manejar nuestra inteligencia ante cualquier evento traumático que nos pueda suceder o cualquier evento de repente de tristeza, alegría, emoción, pero saber manejar esa inteligencia y pues tener respuesta ante cualquier momento sin de repente caer en la desesperación o recurrir a una idea pues fuera del contexto común. Tenemos la inteligencia naturalista, que es la capacidad de distinguir, analizar, clasificar, sintetizar y utilizar los elementos que se presentan en el medio ambiente, entre ellos los objetos, los animales y las plantas. Se refiere a prácticamente aquella inteligencia de manejar o poder cuidar, conservar e incluso utilizar para el propio uso lo que es todos los elementos que nos da la naturaleza, pero sin estropearla y sin dañarla. Prácticamente es una inteligencia que deberíamos todos los seres humanos tenerla, más que todo hoy en día con nuestro planeta que ha sufrido tanto. Ok, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes teorías de aprendizaje como es el conductismo, el constructivismo y el aprendizaje social. Estas vienen siendo diferentes teorías, pues, que muchos docentes hoy en día nos ubicamos, aún a pesar de decir internamente que somos constructivistas, muchos todavía nos enfocamos en el conductismo. ¿Pero qué viene siendo el conductismo? Se enfoca en el estudio del comportamiento observable, cómo se puede moldear, reforzar para producir el aprendizaje. Es decir, cuando se habla del conductismo, viene siendo aquella persona que conduce de acuerdo a las normas sociales o como piensa que deben ser las cosas. Es decir, nosotros los docentes decimos técnicamente pues, que somos conductistas porque nos gusta ver simplemente que las cosas se hagan tal cual como decimos, que las conductas sean tal cual como nosotros lo indicamos. Claro que la sociedad actual está apostando mucho por el constructivismo, que prácticamente cuando se habla del constructivismo es la que se enfoca en el proceso de la construcción del conocimiento, como el estudiante es un participante activo de este proceso. Viene siendo este tipo de teoría de aprendizaje que enfoca a que cada persona pues construye su propio conocimiento y que cada quien aprende a su manera y a su ritmo. Prácticamente esta viene siendo una de las teorías más, digámoslo, más aceptada e incluso viene siendo una de las teorías más importantes de la actualidad, porque prácticamente muchos docentes dicen, soy constructivista, pero realmente tiene conductas, valga la redundancia, conductistas. A pesar de que se dice por fuera ser constructivista, pero aún está calificando de una manera muy conductista, porque simplemente envía a hacer un mapa mental, un mapa conceptual, pero si de repente este es un mapa que de repente si tiene el modelo de un mapa conceptual o un mapa mental, pero de repente el estudiante lo está haciendo a su manera, prácticamente lo califica mal porque no lo ve dentro de su mente, no lo concibe como él piensa que debe ser. Entonces, pues allí lo está viendo como algo mal. Cuando el estudiante pues está haciendo lo correcto, pero a su manera, porque está construyendo su propio aprendizaje. Hay una diferencia allí entre conductismo y constructivismo. El aprendizaje social se enfoca en el aprendizaje por observación y cómo los modelos de conducta pueden influir en el aprendizaje. Es decir, es aquel aprendizaje que se va desarrollando a medida de la vida. Es decir, aquel aprendizaje que se obtiene por observación, por ver los modelos de conducta que existen en la sociedad e inclusive pues influye mucho en el aprendizaje de una persona, porque el aprendizaje es lo que está recibiendo esa persona. Es decir, una persona pues que toda su vida ha estado en las calles, ha estado dentro de la sociedad y pues no ha existido a una educación totalmente formal como en una escuela, pues va a tener de repente conductas que nosotros decimos, cónchale, es bastante, como lo decimos coloquialmente, bastante salido, un poquito tosco, de repente no está realizando las cosas con modales, pero no es culpa de esa persona porque simplemente su educación es social, tiene un aprendizaje totalmente social porque lo ha vivido, es prácticamente de la escuela de la vida, de la universidad de la vida, no ha tenido una educación totalmente formal. Claro que muchas veces, pues, estas personas que no han asistido a una educación formal, realmente esto llama mucho y poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque realmente hay veces estas personas que están fuera de estos contextos nos dan a nosotros grandes lecciones de educación al decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuando una persona, pues, que realmente es educada, entre comillas, tiene sus títulos, no lo hace, no saluda. Y pues realmente nosotros como seres humanos y como personas tenemos que tener principalmente la educación y modales. El aprendizaje por experiencia o el aprendizaje experiencial
se sostiene que el aprendizaje es un proceso que se produce a través de experiencias y este puede mostrar mediante la reflexión crítica y la aplicación de conocimiento. Se refiere a aquel aprendizaje que se obtiene en la práctica, es decir, aquel aprendizaje que se obtiene por experiencia. De repente vamos conociendo por alguna actividad, algo que hacemos constantemente o diariamente, pero que nos va adquiriendo para futuros trabajos o futuras actividades. El aprendizaje es significativo se enfocan en el aprendizaje de conceptos y significados y en cómo estos se integran de estructura cognitiva del estudiante. Es decir, viene siendo aquel aprendizaje que tiene un gran significado, porque no solamente estamos aprendiendo conceptos, sino también relacionándolo para qué se pueden utilizar estos conceptos. Integran estructuras cognitivas del estudiante, es decir, que va estructurando el conocimiento dentro de la mente de esa persona. El aprendizaje por descubrimiento se sostiene que el aprendizaje se produce cuando el estudiante construye su propio conocimiento a través de descubrimiento guiado o la resolución de problemas. Normalmente este aprendizaje por descubrimiento se da mucho en matemática, en programación y en informática, porque en estas áreas de las ciencias exactas, inclusive también en física y en química, e inclusive, ¿por qué no?, en la biología, donde tiene mucho que ver el descubrimiento. Porque realmente cuando se hace un experimento, se crea algo nuevo, en la parte de la computación, de la biología, de las ciencias, cualquiera de las ciencias exactas, cuando descubren algo, pues se está haciendo un descubrimiento por o un aprendizaje por descubrimiento, que prácticamente estamos aprendiendo de algo nuevo que se acaba de descubrir y estamos recibiendo esa información. Ok. ¿Qué teoría también tiene un aspecto bastante importante dentro de la sociedad y la cultura? Viene siendo la teoría sociocultural, la cual habla de lo siguiente, que sostiene que el aprendizaje es un proceso social que ocurre a través de la interacción con otros individuos más experimentados e incluso la adquisición de conocimientos, habilidades, culturas y la parte social. Cuando hablamos de esta teoría sociocultural, pues prácticamente se refiere a aquel aprendizaje que se obtiene por lo menos en la escuela, ya que pues por lo menos muchas veces llevamos a nuestros niños para que adquieran prácticamente un conocimiento teórico y práctico sobre de repente distintas áreas de formación, de repente puede ser de su interés o no, porque puede entrar también en aquella razón que muchas veces los estudiantes, por lo menos cuando están en primaria y bachillerato, de repente están viendo materias que no les gustan. Por ejemplo, sucede mucho en el primer año de bachillerato que la matemática, pues técnicamente, pues es bastante odiada por la mayor parte de los estudiantes. Primero por el significativo abstracto, por lo menos esa parte abstracta que tiene la diferencia de la matemática de primaria a la de media general. Porque lo primero que se conoce allí es la ley de los signos. Es allí donde el estudiante empieza a comprender que de repente el tener dos números negativos no significa que se van a restar, sino que simplemente se van a sumar y se va a utilizar el mismo signo. O que signos diferentes se restan y así viceversamente con la ley de los signos. E inclusive al conocer las ecuaciones, por lo menos cuando se utiliza una ecuación de primer grado y cuando pasaría una ecuación de segundo grado que tiene ya tres incógnitas, por lo menos cuando se utilizan polinomios en segundo año, más que toda esta parte, e incluso también cuando se comienzan a conocer los conjuntos de los distintos conjuntos numéricos, por lo menos la comprensión de lo que son los números racionales, enteros, números irracionales que se ven en tercer año, cuando empezamos a conocer lo que viene siendo la raíz cuadrada, operaciones con raíces cuadradas, por lo menos que tenemos allí el conocimiento en tercer año, lo que es el teorema de Pitágoras. Y en cuarto año, que volvemos nuevamente a este famoso teorema de Pitágoras, pero aquí utilizamos más que todo lo que son las teorías o todo lo relacionado a la trigonometría, cuando utilizamos la ley del seno, coseno, que nos da tangente, arcotangente, arcoseno, arcocoseno. Y pues por lo menos cuando llegamos al quinto año, que ya son operaciones mucho más abstractas, básicas para la universidad, que eso por lo menos nos mata desde Rufinis, Gauss-Jordan, e inclusive cuando conocemos toda esta parte sobre matrices. El aprendizaje humanista sostiene que el aprendizaje se produce cuando se cumplen las necesidades básicas de los estudiantes, como la seguridad, la pertenencia, la autorrealización, la relación interpersonal entre el docente y el alumno, que es fundamental para este proceso. Se refiere a toda la parte humana, que cuando una persona pues obtiene todas las necesidades básicas, pues prácticamente puede tener o puede adquirir un aprendizaje totalmente humanista.
y la teoría de la carga cognitiva, que se enfoca en la cantidad de información que se presenta en el estudiante, cómo esta puede afectar el proceso de aprendizaje. Es decir, esta teoría pues básicamente indica que el estudiante por cada año, cada nivel e incluso por su edad debe tener una cantidad de información, una cantidad de conocimiento que debe absorber y adquirir, ya que no debería pasarse de esta cantidad de información. Teoría del procesamiento de información, que se enfoca en el procesamiento de información en la que esta información se almacena en la memoria a largo plazo. Se refiere a que cuando nosotros pues, conocemos una información, algo que es bastante básico para nosotros, para la vida, por ejemplo, cuando aprendemos desde niños las tablas de multiplicar, estas muchas veces se guardan en la, pues, digámoslo, en la memoria a largo plazo. Claro que con el paso del tiempo, si no practicamos, muchas cosas se van a ir olvidando, pero incluso dentro de nuestra mente aún está este conocimiento. Y la teoría por aprendizaje citado, que se enfoca en las ideas de aprendizaje que se produce en situaciones reales, en el contexto de las prácticas. Bien, estimados estudiantes, al hablar un poquito sobre estas diferentes teorías del aprendizaje y su gran significado que tienen para la vida, debemos estar pendientes de los siguientes. Nosotros como docentes tenemos que utilizar todas estas teorías e inclusive observar a nuestros estudiantes de qué manera podemos nosotros utilizar el proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestro favor y a favor, principalmente de nuestros estudiantes, ya que nosotros pues todo lo que realizamos lo realizamos en base a nuestros estudiantes. Bueno, no me queda más nada que decirles, sino despedirme de ustedes. Espero nos veamos en un próximo encuentro tecnoformativo. Hasta luego, que tengan un feliz día.